Muy bien, pues hola, buenos días, de nuevo en otro espacio de los rincones de la mente y hoy vamos a hablar sobre la parálisis cerebral. Vamos a hablar con una compañera psicóloga de la asociación y en definitiva la pregunta que quiero que se quede ahí, por lo que me gustaría que los oyentes nos siguieran, todo el programa es, ¿sabéis qué es y qué consecuencias tiene la parálisis cerebral? Empezamos el programa. Pues muy bien, ya lo he dicho anteriormente en este preludio. Gracias, Mateo Marcos, por darnos la entrada en otro programa de Los Rincones de la Mente, este programa de psicología y salud mental que ya llevamos más de un año, este programa semanal que se emite los jueves a las 11 de la mañana. Y como decía en la antesala del programa, hoy vamos a hablar de parálisis cerebral. Y vamos a hablar de la asociación en concreto de ASPACE Jaén. Y para eso y para ello tenemos aquí, y ya le doy la bienvenida a una psicóloga, una compañera nuestra, se llama Conchi Carazo, psicóloga que trabaja en la asociación de ASPACE. Buenos días, muchas gracias por estar aquí, Conchi. Buenos días, gracias por contar conmigo, Antonio. Nada, no, yo hacía ya tiempo también que quería contactar con vosotros. La verdad que por una serie de circunstancias, pues no ha podido ser hasta ahora, pero me parece de muchísimo interés también, como todos los programas que pretendo traer siempre a los rincones de la mente, pues y con este testimonio directo de una persona, una profesional que trabaja pues directamente con personas con parálisis cerebral. Pues una vez dicho eso, lo dicho, muchísimas gracias, Conchi Carazo, ya digo, psicóloga. Por cierto, ¿cuánto tiempo lleva en Aspace? Pues en Aspace llevo ya casi 3 años. Acércate un poco, acércatelo. 3 años. Sí, O sea que anteriormente has tenido otra experiencia también, me imagino, ¿o no? O ya sí, he tenido alguna experiencia de profesional de asistencia profesional a adultos y también a adolescentes Bien. Pero, hasta llegar a Aspace. y llevas 3 años allí y tan integrada, tan a gusto, ¿no? Estáis varias psicólogas, ¿no? Sí, estamos 4 en el equipo. Somos Cuatro, 4 psicólogas. 4 psicólogas, muy bien, fenomenal. Pues ya digo, es un tema bonito, interesante de conocer realmente el tema de la parálisis cerebral. Vamos a hablar de los tipos, vamos a hablar evidentemente, previamente de las causas, vamos a hablar de las características de este tipo de chicos y chicas, de personas, y de hombres y de mujeres. Vamos a hablar de cómo se trabaja con ellos, vamos a hablar de la integración sociolaboral, de temas de autonomía, vamos a hablar de muchísimas cosas, pero antes que nada quiero hablar con Conchi Carazo, sobre todo un poco de lo que es Aspace, aunque ya se conoce a nivel, yo creo que de Jaén se conoce bastante, ¿no? Pero quiero otra vez volver a dar desde Jaén Plus Radio y desde los rincones de la mente esa visibilidad a Aspace. Vamos a hablar entonces, en definitiva, de qué es Aspace, Conchi, y bueno, y dinos la historia un poco, los antecedentes, cuéntanos un poquito en definitiva. Pues mira, Aspace es una asociación sin ánimo de lucro en la que participan personas que tienen parálisis cerebral o alguna discapacidad afín y sus familias. Entonces nace desde la preocupación de unos padres hace casi 30 años. En 2026 cumplimos 30 de O sea, que servicio. el año que viene hacéis 30 años ya. Sí, empezó en 1996 aquí en Jaén, fue el año de su fundación. Y nació de una preocupación por los padres y las familias de que al final en Jaén buscaban algún tipo de servicio a su familiar que tenía esta condición y no encontraban un servicio especializado. Entonces nace un poco de esa preocupación por tener ese apoyo y esa guía a nivel profesional especializada en las condiciones de su familia, de su familiar y las dificultades que ellos tenían. Nace un poco desde ahí. Sí, es curioso que muchísimas de las asociaciones, que yo creo que casi todas, la mayoría, nacen por la propia preocupación familiar, ¿no? De los padres, de las madres, de, de algún tipo de usuario de estas características, de estas o de otras asociaciones, pero que en definitiva son ellos los que fomentan el tema, ¿no? De esa asociación, ¿no? Claro, porque al final son ellos los que tienen esa necesidad de apoyo. Entonces se van juntando, tienen esa preocupación común y buscan esa forma de darle respuesta a esas necesidades.
ASPACE Jaén, las iniciales son evidentemente Asociación de Paralíticos Cerebrales. Jaén, ¿y por qué Jaén? Porque hay en distintos sitios más, ¿no? Sí, ahí por toda España. Por eso digo, que es bueno saberlo, que eso es una asociación que es a nivel nacional también. Sí. Conchi, ¿qué te suenan las personas ante todo? En la página web lo he visto como lema. Las personas ante todo. Bueno, es que para mí la persona es lo principal y la persona dentro de toda su área. Por ejemplo, nosotras desde las compañeras psicólogas desde ASPACE intentamos evaluar siempre todas las áreas de esa persona. La persona es una persona social, es una persona que tiene su autoestima, su autoconocimiento, una persona que tiene su inteligencia emocional, una persona que tiene sus capacidades a nivel mental. Y al final la persona ante todo, porque hay que cubrir todas esas áreas y valorarlas y ver qué necesidades puede tener la persona en cada una de ellas. Vamos a hablar ahora quizá un poco de los perfiles también, lógicamente, pero lo primero y lo más llamativo, cuando hablaba, por ejemplo, con la Asociación Síndrome de Down, con las compañeras, nuestra psicóloga y tal, en este caso la gente con parálisis cerebral, en muchos casos muy significativas, ¿no? Muy llamativas, yo desde aquí quiero también pues darle ese valor a la persona, o como bien dice vuestro lema, a las personas ante todo. Porque una cuestión es lo llamativo a nivel físico, ¿no? La imagen que puedes tener de ese chico, esa chica con parálisis cerebral, y otra cosa es lo que realmente lleva por dentro como tal, como persona global, con todas sus capacidades, con toda su discapacidad también, pero con todo, en definitiva, personas que a pesar de lo llamativo que puede ser de su propia imagen, se puede trabajar y son personas que se pueden perfectamente, y lo digo de antemano, integrar en la sociedad, y para eso también trabaja Aspace y trabajan profesionales como Conchi con muy buenas artes, la verdad. Yo visité la asociación hace un par de años. Por cierto, di en dónde está, porque a nosotros nos costó un poquito llegar. Di en dónde está ubicada. Mira, está en el paraje de las Lagunillas en Jaén, está donde está el centro comercial nuevo, pues justo detrás. Efectivamente. Ahora quizás ya por el centro comercial se llega Claro, más fácil, ¿a que sí? sí, yo siempre doy esa referencia porque ya es como más fácil. Muy bien. Conchi, vamos entonces a centrarnos directamente en qué es la parálisis cerebral. Dice y afines, has dicho antes. Mm, Cuéntame un poquito de ambas cosas. ¿Eso de afines qué es? ¿Por otras comorbilidades que hay o por qué? Cuéntanos. ¿Qué es la parálisis cerebral? Pues mira, la parálisis cerebral, sin entrar en temas Sí, no, no, sin a nivel tecnicismo ni nada, divulgativo. sí, efectivamente. Y si digo algún tecnicismo, tú me lo dices, yo me corrijo y lo Claro, no, explico, no, ¿vale? mujer, venga, vale. Es una condición que al final afecta principalmente al movimiento, ¿vale? Entonces eso pues puede generar dificultades a la hora de caminar, a la hora de mover los brazos, las piernas, incluso a la hora de hablar. Depende también del perfil de cada persona. Y es parálisis, no porque haya una parálisis total del movimiento, sino porque hay una afectación en ese movimiento, y es cerebral porque al final la causa está en el cerebro, en un área del cerebro que se ha visto afectada. Es como si el cerebro, esa área, pues mandase esas señales al cuerpo de una manera quizá más lenta, de una manera quizá no completa, y eso pues, al final genera visiblemente esa dificultad a la hora de poder movilizar. Dices que sobre todo lo que más caracteriza efectivamente a los parálisis cerebrales, los paralíticos cerebrales, por eso decía anteriormente, la imagen que uno cuando lo ve dice, uy, ¿qué le puede pasar a esta persona? Y ya incluso etiquetamos rápidamente este tipo de personas, y yo quiero que una de las cuestiones, Conchi, es que quitemos esa etiqueta a los paralíticos, a las paralíticas cerebrales y intentemos normalizar más también a este tipo de personas. Me dices que una de las cuestiones es el tema de movimiento, evidentemente, lo más significativo. Pueden ser inferiores y superiores, miembros superiores y miembros inferiores, pueden ser solo miembros o extremidades superiores y no inferiores. Cuéntanos un poco esos tipos que hay, e incluso te preguntaba la incidencia, y te pregunto la incidencia a nivel intelectual. Pues mira, voy a empezar por el tema de los Te he tipos, hecho ¿vale? te he hecho una pregunta muy larga, tú ya la Y muy desarrollas. amplia. Entonces yo voy a Desarrollala empezar, como si tú ves quieras. que me dijo Tú algo, me preguntas. desarrollala como quieras, y si no, yo te sigo Vale. inquiriendo. Pues mira, en temas de tipos no me voy a meter tampoco en concretamente la sintomatología que tiene cada tipo, los nombres ni nada de eso, pero sí para que podamos entenderlo en un aspecto general. Depende también en lo que te fijes. Por ejemplo, si te fijas a nivel de movimiento, depende del área del cerebro que se haya visto afectada. Eso es importante, ¿eh? Sí, es muy importante porque al final depende de esa área, pues tendremos cierta sintomatología a nivel de movimiento u otra. Entonces, por ejemplo, si nos fijamos en el movimiento,
pues podemos encontrar personas que la musculatura la tengan muy rígida, muy dura, pues dura pues como una piedra. Espástica, ¿no? Sí, espástica. Entonces, cuando está tan dura, pues eso le dificulta mucho el poder manipular cosas, les puede dificultar a la hora de la marcha, que no, pues que sea eso. También le puede dificultar a la hora de agarrar cosas, de sujetarlas, le dificulta un poco a nivel pues, de movilización, ese tipo de rigidez. También hay personas que no muestran esta rigidez y a lo mejor lo que muestran es pues como si el cuerpo tuviese un poco vida propia y hiciese algún movimiento que es completamente involuntario, puede ser brusco o completamente imprevisto. Tienen movimientos involuntarios, como te acabo de decir. Hay personas que no tienen tampoco... Tipo tics, ¿no? Nerviosos, se podrían decir, para que muchos oyentes nos escuchen, nos entiendan, ¿no? Esos movimientos involuntarios, ¿no? O son de tipo estereotipado, ¿cómo son esos Sí, pueden ser movimientos involuntarios, pues de mover alguna extremidad del cuerpo de manera involuntaria, que no tengan una finalidad, porque son completamente involuntarios, Vale. ¿vale? No es que estén destinados a voy a agarrar algo o algo, no tienen esa finalidad, son completamente involuntarios y pues pueden darse quizá también incluso a nivel de la cabeza, que tengan un movimiento involuntario en la cabeza, no tiene por qué ser una extremidad concretamente. ¿Vale? Ya, y te preguntaba, ¿pueden existir parálisis cerebrales en donde solo afecten a miembros superiores o a miembros inferiores? Sí, O siempre van a los 4 miembros afectados. Es que es importante, me No. parece, para saber esa distinción, que la gente que nos escuche y nos siga, pues que sepa que no tiene por qué estar los 4 miembros, 2 miembros superiores y 2 miembros inferiores afectados. No sé, cuéntame. Sí, bueno, si quieres te termino de decir el último tipo que puede haber a nivel de movimiento, que es un movimiento descoordinado, como me voy a ir al caminar porque es más fácil de entender, pero también puede darse a nivel manipulativo de manos. Puede ser pues como cuando tú te movilizas sobre una superficie que resbala, pues evidentemente tus movimientos no van a estar tan coordinados si no tienes las herramientas para poder pasar por esa superficie. Pues un poco también esa idea. También tenemos personas que a nivel de movimiento tienen esos movimientos más descontrolados, más descoordinados. Y luego si nos fijamos en lo que tú me comentabas de en qué parte del cuerpo podemos ver esa afectación, pues podemos ver realmente que hay personas que tienen afectada nada más que una extremidad, puede ser el brazo derecho, el brazo izquierdo, la pierna derecha, la pierna izquierda. Hay personas que tienen dos, pueden ser las dos piernas o pueden ser solamente un lado, el lado derecho, pierna y brazo, o el izquierdo. Y hay personas pues, que pueden tener 3 extremidades afectadas a nivel de movimiento o incluso las 4. No tiene por qué Efectivamente. darse. Y hay muchas personas de ellas que necesitan, evidentemente, sillas de ruedas, muchos de ellos, Sí. e incluso camas articuladas, especiales, ¿no? Para poder atender y estar, en definitiva, este tipo de personas, ¿no? Es decir, que eso sí que lo sabemos. Mira, hay una cuestión que no quiero que se nos pase de antemano, claro, y son las causas. Dicen, no nos vamos a meter muy de lleno en el tema, pero ¿cuáles son las causas? Dicen, hay temas cerebrales, evidentemente, pero ¿cuáles son las causas de la parálisis cerebral? Pues mira, Antonio, realmente depende del momento. Por ejemplo, en el embarazo, pues hay una serie de causas que pueden producir la parálisis cerebral, como que la madre esté expuesta a alguna sustancia nociva, que la madre pues coja alguna infección concreta, o también puede incluso haber problemas a nivel de oxígeno en el cerebro del niño aunque esté en el embarazo, porque puede haber problemas en la placenta que puede producir esa falta de O oxígeno. sea, que son perinatales, ¿no? Es decir, que Sí, son previos al nacimiento. Luego también encontramos causas que son juntos en el momento de prenatales, efectivamente. prenatales, sí, Perdona. perinatales son las de Es ahora. que estoy pensando, digo, me he equivocado. Oye, que todos nos equivocamos. Son prenatales antes del Prenatales nacimiento, antes del sí. nacimiento. En el nacimiento, que serían los perinatales, en el momento del parto, pues ahí podemos tener también, pues si el niño a lo mejor es prematuro, tiene un cerebro mucho más frágil que un niño que no es prematuro porque todavía está desarrollándose. Y también podemos tener dificultades pues, de oxígeno en el cerebro, que se hayan dado en el momento del parto, malformaciones que se Sí, una puedan anoxia dar, en el parto, quizás, ¿no? Que haya sufrido falta de oxigenación en el parto. hipoxia, sí. Efectivamente. Te iba a decir, también temas de traumatismo, quizás en el embarazo, ¿no? También pueden afectar. Temas de En la traumatismo madre, sí, en la madre, algún sí, tipo de sí. trauma que haya tenido la madre, tanto de todo tipo, pero sobre todo te hablo de accidentes o cualquier cosa de este tipo, Sí, de ¿no? accidentes, sí. Hombre, ya si hablamos de temas de alimentación o de temas, por ejemplo, O tóxicos que consuma la madre, sí, o cuestiones. tóxicos, sí. Lo demás, pues puede acompañar, puede
favorecer, pero no causa, ¿vale? Vale. ¿Qué te iba a decir? Pero de todas formas, ¿se conoce a ciencia cierta todas estas causas o hay un tanto por ciento también importante desconocido sobre lo que son las causas de la parálisis cerebral? Tú piensas, Antonio, que en temas de cerebro todavía es un campo muy Un desconocido. 10% se dice que se conoce del cerebro, ¿no? Sí, eso se dice. Eso se dice y Es además un gran desconocido nuestro amigo cerebro. efectivamente, es que me consta que hay muchas parálisis cerebrales que sin motivo en principio observable, tanto prenatal como perinatal, pues, O post, o también hay post. postnatal, efectivamente, pues no se sabe a qué se debe, pero ahí está, ¿no? Por ese desconocimiento, como tú bien dices, del cerebro, una infección, ¿no? También, Sí, pero es que realmente encefalitis, no... cosas de este tipo que pueden llegar también a este tipo de cuadros, ¿no? Sí, claro, pero es lo que decimos, que al final es un gran desconocido. No terminamos de saber a ciencia cierta, al 100% no se va a saber a día de hoy una causa completa o si una infección concreta pues pudo haber desarrollado. No se sabe siempre. Muy bien, Conchi, vamos a seguir evolucionando en el programa. Te hablaba de lo que son las parálisis cerebrales mixtas, ¿no? En donde también existe un tema intelectual por medio, ¿no? Es difícil catalogar, valorar a un paralítico, una chica, un niño con parálisis cerebral desde a lo mejor pequeñito, 2, 3, 4 años. Ahora me explica un poco el perfil que tenéis allí y desde cuándo empezáis a tratar y a estimular este tipo de personas. Pero yo te digo una cosa, yo en mi labor profesional no ha costado y me ha costado muchísimo, y es una pregunta que te la tengo que hacer, Conchi, sí o sí, el ver, el averiguar, el diagnosticar un tema intelectual que subyace también a la propia parálisis cerebral. ¿Sabes por dónde voy, evidentemente, no? Sí, Cuéntame. pues mira, realmente lo que te decía al principio cuando te estaba explicando, Antonio, lo de qué es la parálisis cerebral, que te hablaba de que depende de la zona del cerebro afectada, pues realmente todos los síntomas asociados que pueda tener esa parálisis cerebral va a depender precisamente de esa área del cerebro afectada. Pueden verse áreas afectadas pues que afecten en sus conexiones a otras áreas Sí, y por ejemplo, ahí el lenguaje, que también hablaremos ahora, y, a y eso, otros aspectos más. efectivamente. Entonces, pues puede darse problemas a nivel de lenguaje, dificultades a nivel de memoria, dificultades a nivel de funciones ejecutivas, ¿vale? Que esas funciones la gente... Yo acabo de soltar aquí un tecnicismo de esos que te he dicho que no iba a soltar, Pero bueno, oye, que tampoco pero es... esas funciones son como un entrenador en un equipo de fútbol, que es el que planifica, el que hace la estrategia, el que dice cada uno tenéis este papel y cada uno tiene que hacer realmente su papel y él se encarga de que lo hagan y de que ninguno esté haciendo otra cosa que no tiene que hacer. Pues las funciones ejecutivas son un poco eso precisamente, ese entrenador. Si falta ese entrenador, pues el equipo no va a saber ni qué tiene que hacer, ni qué plan seguir, ni qué estrategia. Bueno, pues es un símil muy bueno el que estás haciendo. Sí, ya que ahora estará todo el mundo con el tema del fútbol, pues Sí ya que es verdad. aprovecho Sí que sí, lo, no, ha sido lo un buen, explico así. ha sido un buen símil. A mí me encantan las metáforas. Es la mejor forma de poder entender muchas veces el tema cerebral cuando tampoco sabemos y no tenemos por qué saber entenderlo. Entonces también se ven afectadas a veces esas áreas, las conexiones con esas áreas, incluso el tema de gestión emocional también se puede ver afectado. Entonces depende mucho, hay que valorar, de hecho nosotras desde psicología lo que hacemos primero es una evaluación de qué necesidades puede tener la persona a nivel cognitivo, que suena muy bonito cognitivo, pero es un poco esa forma de pensar, de razonar, de capacidades mentales que Memorizar, tenga, sí. sí, la persona. A eso me refiero con cognitivo. También es muy importante, nosotras valoramos el tema emocional, si hay inteligencia emocional, si puede gestionar sus emociones, si tiene dificultades para ello o incluso en identificarlas en los demás. También valoramos el tema también social, si hay dificultades a nivel social, a la hora de relacionarnos, a nivel conductual, si hay alguna dificultad en la conducta que pueda estar, por qué se pueda deber esa dificultad. Habilidades sociales, etcétera, etcétera. Y Pero también muy importante el tema de autoestima, porque muchos de ellos son conscientes de sus dificultades. eso es lo que te quería decir. Nuestro técnico de sonido nos va a poner el otro, no sé si nos ha puesto el otro, en otro croma aquí, en otra, que tenemos otra imagen sobre Aspace, ¿no? Que yo realmente cuando la vi y me gustó bastante sobre el trabajo que estáis haciendo allí. ¿Cómo se valora el nivel intelectual en un paralítico cerebral bastante afectado a nivel, por ejemplo, de los 4 miembros inferior y superior, e incluso que no habla?
Te lo digo por una experiencia en concreta que yo tuve a la hora de valorarlo. Y ahora lo voy a explicar porque es un tema que yo lo viví. Tiene que ser Pues difícil, ¿eh? es muy ¿Qué difícil. técnica utilizáis? ¿Cómo lo utilizáis? Porque es que es lo que te digo, yo quiero que me lo digas, Conchi. Es muy difícil. A ver, depende. Si es Depende límite, también. límite es la inteligencia normal baja, algo rayando ya el retraso intelectual o un retraso intelectual propiamente dicho, o no lo tienen, porque mucha gente ve al paralítico cerebral, a la paralítica cerebral y dice, conlleva retraso intelectual. No tiene por qué, No, no pero en tiene por algunos qué. casos sí, ¿no? ¿Cómo se valoran cuando sí tienen cierto déficit intelectual? Pues mira, realmente es difícil. Y también, Solamente, y perdona, te interrumpo más en este aspecto, solamente por las áreas que tú dices, el tema emocional, el tema de habilidades, el tema no sé, de esa capacidad de empatía con los demás, de esas emociones, o hay algunas pruebas específicas, imagino, para valorar el grado de inteligencia de los paralíticos cerebrales. a ver, hay pruebas. Es verdad que depende de las pruebas, depende de las características de la persona, pues se pueden aplicar una serie de pruebas o se pueden aplicar otras. Hay pruebas que son para personas no orales, ¿vale? Que no tienen habla. Hay personas que... Y luego hay otras pruebas que sí son para personas orales, hay pruebas que son para personas que pueden manipular a nivel manual y pruebas que no dependen de una manipulación. Eso va a depender mucho. Realmente lo que te digo depende, porque nosotras, si por ejemplo esa persona tiene un medio de comunicación, hay ahora muchos sistemas aumentativos de comunicación que van, por ejemplo, por mirada, que no necesitan tampoco manipulación de manos. Entonces, pues claro, ahí también puedes tirar un poco de ese medio para poder realizar pues las pruebas pertinentes que consideres o incluso las preguntas que tengas que realizar. También es importante valorar un estado basal, pues si esa persona realmente es capaz de reconocer los estímulos que le vienen de fuera, porque claro, si no reconoce esos estímulos que le vienen de fuera, es mucho más difícil que podamos valorar en profundidad, porque no está recibiendo. Entonces es importante también valorar esa parte, que reciba realmente todos esos estímulos a nivel auditivo, a nivel visual. Lo que te digo, sí hay pruebas que son para personas no orales, pero va a depender mucho pues de esa comunicación que puedas tener con esa persona. Si no existe ese sistema aumentativo, hay muchas veces, me vino una vez unos familiares, fue un caso bonito, en el que pues la persona no comunicaba, no tenía un sistema aumentativo de comunicación y su forma de comunicación era mediante el pestañeo o el movimiento de nariz. Me lo has quitado. Me has quitado el ejemplo. Sigue con ese ejemplo. Ahora te voy a decir yo el mío, el que va por ahí. Cuéntanos. Entonces, si la persona firmaba, pues pestañeaba de una manera y si negaba, pestañeaba de otra manera. Si no recuerdo mal, pestañeaba una vez si era que sí, pestañeaba dos si era que no. ¿Y solamente te ha llegado ese caso una vez? ¿Un caso así? Sí, Es que tampoco llevo mucho tiempo en bueno, Aspace. llevas 3 años. Yo te estoy hablando de una valoración de una persona y voy a confirmar lo que está diciendo Concha a todos nuestros oyentes. Mirar, una cosa curiosísima, porque resulta que fue un tema en donde era un chico con parálisis cerebral, tenía su cama articulada, no hablaba, los 4 miembros afectados, los miembros superiores e inferiores, ya digo, un perfil en donde por la única forma que nos decía la madre que era para reconocer si realmente entendía, comprendía y le podíamos hacer algunas simples preguntas, sencillas o no, era respondiendo con las pestañas. Y como bien dice Conchi, efectivamente, era, pues sí, era una y no creo que eran 2 veces. Y realmente la verdad que a mí me costó trabajo reconocer que ese chico tuviera o no pudiera tener algún grado de nivel intelectual deteriorado a raíz de su parálisis cerebral, porque por eso te lo he dicho, es que me he ido al grano y tú me parece que me estabas leyendo la mente. Y Sí. tuvimos que valorar a este chico así. Es complicado, tiene que ser complicado, Es muy Conchi. difícil, es muy, muy, muy difícil. También tenemos una usuaria que lo hace con la lengua. O sea, al final cada uno busca la forma de poder comunicarse con su entorno y cuando ve que tiene una respuesta y que parece que la persona está entendiendo, al final esa forma de comunicación la generaliza porque es la única que encuentra. O sea, tú piensas que todo el ser humano es
un ser sociable por naturaleza y todos necesitamos que nos entiendan, comunicarnos y que los demás sepan qué es lo que queremos decir. Perfecto, bueno, pues yo quería dejar ahí porque ese tema que me imagino que tiene que ser complicado para las compañeras psicólogas que están allí, pero ha dicho que esta chica o este chico, vamos a hablar un poco del perfil de usuarios, cuéntanos, Pues que tenemos un perfil muy amplio, porque igual cuéntame. que hablábamos de también discapacidades afines, y me remonto un poco al principio de la conversación, no solamente tenemos parálisis cerebral, también tenemos personas que tienen epilepsia o personas que tienen algún problema en el desarrollo de algún área cerebral, que les falte a lo mejor esa área algún trozo, o que tenemos también personas, bueno, no sé si la gente sabe mucho de esta terminología, pero ¿Cuál? con micro o macrocefalias, que son una disminución o un aumento en el diámetro del cráneo. También tenemos personas que tienen trastornos del lenguaje y de la comunicación, con problemas a nivel sensorial y de integración sensorial. O sea, tenemos, Un trabajo extenso y amplio por lo que veo, sí, ¿no? tenemos muchos perfiles de edades Eso te iba a de... decir, ¿desde qué edad empezáis a tratar en Aspace, Jaén a niños, niñas, chicos, chicas? Pues mira, tenemos 3 servicios. Tenemos el servicio de atención temprana, que es el CAI de APACE, que ese servicio lo que cubre es la estimulación y el acompañamiento en el desarrollo del niño desde los 0 años hasta los 6. Luego tenemos otro departamento, que es el Departamento de Habilitación Médico-Funcional, que se encarga de continuar este proceso de acompañamiento, de estimulación y de estimulación a nivel de desarrollo, que sigue los 6 años hasta los 21. Bien. Y luego tenemos un centro de unidad de día que es para adultos, en el que continuamos ese acompañamiento y esa estimulación. Y si me lo permite, Antonio, ya aprovecho que estamos aquí Los y micrófonos son para ti. Si tú eres la estrella invitada, cuéntanos. gracias. Ya aprovecho y te comento. Es verdad que desde APACE queremos ampliar a poder acompañar a nuestros usuarios en todas las etapas, ya que cubrimos desde los 0 años hasta la adultez. Nos gustaría también acompañarlos hasta el final y en la etapa última de la vida. Y esa etapa última pues no la podemos cubrir porque a día de hoy nos falta una residencia. Entonces estamos Pues ese es el mejor momento, Conchi, Sí, para reivindicarlo. sí, yo aprovecho siempre. Yo A ver, instituciones públicas de Jaén, aquí estamos hablando de Aspace, del gran trabajo que tiene. Por cierto, me estaba hablando en la página web, todo el mundo le orienta a que se meta porque es una página web bastante buena donde explica todo esto que está explicando Conchi. Pues esa residencia, que me consta que vuestro presidente Antonio se mueve y se está moviendo mucho. sí, Pero madre mía, que lo que mucho habla cuesta de mucho trabajo. diversidad y mucho habla de inclusión, ¿no, Conchi? Sí, además es que al final APACE nació de una preocupación de los familiares y los mismos familiares siguen teniendo esa preocupación de que no tienen ese apoyo especializado en las necesidades que tienen sus familiares en las últimas etapas también. Entonces es importante también tener ¿A en qué edad se da cuenta... en esa etapa? Aunque sea un poco desagradable hablar de esto. Pues mira, tenemos un usuario que la edad que tiene más, o sea, creo que tiene el que más edad tiene en APACE, unos 60, 50, 60 años. Bien. Pues de ahí hacia adelante llegará un momento en que la familia no pueda quizá hacerse cargo de la misma manera de su familiar, dándole todas las cosas que ese familiar necesita, y ahí es donde suelen buscar un apoyo residencial. Y claro, no pueden buscarlo en APACE porque actualmente no tenemos ese servicio. Y mira que tenéis espacio. Espacio me consta que allí sí podría hacerlo, incluso Sí, un sí, espacio sí. residencial para... Pues sería lo ideal. Pues hay que seguir ahí luchando desde luego y... Porque por el personal técnico con el que cuenta Espacio me parece a mí que no iba a haber ningún problema, ni muchísimo menos. Entonces me dices que, bueno, lógicamente esas personas que están allí, que están en el CAI, que están después en esa rehabilitación de alguna forma médico-funcional, también están escolarizados, todos ellos y todas ellas, tenéis que tener también contacto continuamente con educación, me imagino, ¿no? Uy, contacto con todo el mundo. O sea, ¿Con salud mental también? sí, yo estoy en contacto con psiquiatras, estoy en contacto con los colegios, con orientadores, con tutores, con los familiares. Es que... Incluso Dime. tenemos algún caso de algún usuario que estamos en contacto con los que se encargan de sus cuidados paliativos. Y sobre todo, y con neuropediatría, me imagino también, ¿no? Porque es que vuestro tema toca mucho el tema cerebral, evidentemente, no como otras asociaciones bueno, que también, ¿no? Pero sobre todo el vuestro propiamente es tema cerebral. Psiquiatría, me has dicho, Sí, ¿por algún caso que también llevan algún tipo asociado de enfermedad mental?
Al final, cuando nuestros niños tienen, o nuestros usuarios, no solamente los niños, también los adultos, cuando tienen alguna dificultad a nivel emocional, porque es lo que te digo, muchas veces no nos damos cuenta, pero ellos sí son conscientes, muchos de ellos, de las dificultades que tienen, y muchas veces, pues por ese ser consciente y esa frustración, esa rabia o esa ansiedad que les pueda dar, o miedo, o emociones que para ellos, pues a la hora de experimentarlas, pueden ser ciertamente desagradables, porque a nivel de autoestima también les puede llegar incluso a afectar, y eso sabemos que afecta a nivel emocional, a nivel de rendimiento mental, intelectual, siempre afecta. Pues muchas veces tienen también esa asistencia. Es que, y la parte de no solo que vamos a hablar ya en los últimos minutos, que tenemos que hablarlo sí o sí, evidentemente, de vuestro trabajo como psicóloga, ¿no? Pero has dicho en varias ocasiones en su autoestima, ¿no? Es el tema de la gestión emocional, si en cualquier chico, chica, niño, niña de cierta edad, ya desde pequeñito, ya es importantísimo y cada vez más hoy en día, ¿no? Me imagino, y sé que se imaginen todos los oyentes, para una persona con una parálisis, un chico, una niña con parálisis cerebral. Buen trabajo, muy, muy gran trabajo. Vamos a hablar, por tanto, ya para último, y para no interrumpirte, ¿cuánto nos cega? 10 minutillos. Pues en esos 10 minutillos vamos a desarrollar, Poco tiempo. poquísimo, porque nada más que hablar de la autoestima de la gente con parálisis cerebral, a mí yo ya me hubiera entretenido aquí un rato, pero hay que hablar de vuestro trabajo como psicóloga, en concreto, que es de lo que trata el programa, aunque también lleva anexo otras áreas, ¿no? Fisioterapia psicomotriz, logopedia, neuropsicología, musicoterapia, terapia ocupacional, apoyo escolar. Te dejo ahí. Nosotros tenemos Háblame de vuestras terapias. un equipo muy multidisciplinar, que la verdad es que tenemos muy buena comunicación en el equipo, y eso pues al final siempre favorece el desarrollo y los avances dentro de cada caso. Nosotras desde el ámbito de la neuropsicología y la psicología, pues lo que te comenté, abarcábamos un poco ese aspecto más a nivel de capacidades mentales, a nivel de capacidades de cómo piensas, cómo razonas, la inteligencia, la memoria, el lenguaje, toda esa parte. Nos apoyamos mucho a nivel también del lenguaje y colaboramos mucho con nuestros compañeros los logopedas, que Es se importante encargan... también la logopedia, el tema del Sí, tratamiento logopédico en este tipo de personas, ¿no? De hombre, es pacientes. que al final son ellos también los que le dan los medios para que ellos puedan comunicarse, le dan la voz. Entonces es muy importante porque ellos se encargan también de eso, de las técnicas y de las terapias miofuncionales, del tema también de la lectoescritura, toda esa parte también la cubren, y más cosas que ellos te podrían explicar más, mis compañeras logopedas. Luego también tenemos fisioterapia, que se encarga un poco más de esa parte más de movilización, del tema postural, del tema de marcha. También tenemos terapia ocupacional, que también apoyamos mucho en ello, nos reforzamos todos mucho unos con otros, que se encarga quizás más de esa autonomía de las actividades de la vida diaria. También se encargan de ese aspecto más a nivel sensorial y a nivel de regulación, del nivel de activación. También tenemos musicoterapia, que es muy curiosa, me encanta, mi compañera A mí me gusta eso musicoterapeuta. muchísimo. Yo traje aquí a un musicoterapeuta que colabora con Alzheimer, y Rafa, no sé si te lo conoces, pero bueno, y No. es que la musicoterapia es fundamental también, cada día más, ¿eh? Además te digo una cosa, dentro de musicoterapia puedes estimular tantas habilidades cognitivas, esas capacidades mentales que hablábamos, incluso a nivel emocional también puedes abrir mucho a las personas, y ayuda mucho también con psicología. Yo me apoyo también mucho en mi compañera, y ellos pues al final desde la música, el ritmo, las vibraciones, pues pueden trabajar, y esa estimulación cerebral también, que es muy importante. También tenemos a nuestra compañera de trabajo social, hidroterapia, también tenemos hidroterapia. Y un inciso, ahí sí te tengo que hacer el inciso. De verdad que el que conozca, el que vaya a visitar la instalación de Aspace, yo que la he visto, oye, que tenéis allí vuestra piscina, a ver, Sí, cuéntame un poquito del tema de hidroterapia que tenéis allí. Muy pues importante para los paralíticos cerebrales, desde luego. hombre, yo te digo una cosa, no soy profesional de esa área, por ejemplo, el tema de movilización y todo eso ya se encargan, ¿no?, de mis compañeros, los fisioterapeutas, pero sé que el medio acuático al final no es un medio que ayuda mucho para hacer ciertos ejercicios que fuera de ese medio no puedes realizar. Incluso Por también la a nivel, densidad del agua, etcétera, sí. sí, incluso a nivel de motivación y todo eso, pues también motiva mucho a los usuarios cuando van al ámbito, al entorno acuático, le estimula una barbaridad.
a nivel de estimulación sensorial, también estás estimulando de otra manera que no podrías estimular fuera de ese entorno. O sea que la piscina, la verdad es que nos ayuda mucho en las terapias. No, tenéis, como tú dices, multidisciplinar y tiene que ser una maravilla el trabajo en equipo y ver cómo poco a poco me imagino que esos niños, esas niñas con parálisis cerebral van evolucionando, tanto a nivel motórico como lingüístico como cognitivo, ¿no? Sí, Tiene que ser reconfortante, ¿no, Conchi? es muy enriquecedor. Sobre todo pasas muchos momentos muy difíciles con la familia y con ellos mismos también. Pasamos muchos momentos muy difíciles, pero cuando superamos esos momentos y ellos crecen, salen incluso más resilientes, más reforzados de esos momentos, es muy enriquecedor. Pues ya digo, no sé, algo que se me olvida a mí del guión que yo tenía establecido, pero que tú quieras decir, que diga, oye, que esto no lo hemos hablado, cuéntame. Hoy pues no sabría decirte. Hemos tocado un poco todo. Hemos tocado todo muy a grandes rasgos, la verdad. Hubiese gustado profundizar Claro, en muchos aspectos, pero bueno, y son que yo casi estoy, 40 minutos, Conchi, claro, yo pero estoy aquí disponible para cuando tú quieras pues continuar. en otras ocasiones sí, para allá, como en muchas ocasiones con compañeras también psicólogas y psicólogos, he dicho, digo, para detallar en algunos casos en concreto, pero sí quiero hablar un poco de mi parte como profesional de la discapacidad, ¿no? ¿Qué me puede decir? Discapacidad y parálisis cerebral. ¿Existe cada vez más comprensión, más ayudas, más recursos? Cuéntame. A ver, al final estamos en una sociedad que aboga un poco por la inclusión, por darle a cada uno lo que necesita, pero es verdad que es lo que comentábamos antes, no siempre tenemos acceso a todas esas ayudas. Nosotros tenemos muchos familiares que no tienen acceso a ciertas ayudas, no dificultad, es muy difícil, muy difícil. Podría haber más, siempre puede haber más, pero Y a no nivel está en de, mis manos. y a nivel de sensibilización social, ¿cada vez está habiendo más sensibilización social con respecto a la parálisis cerebral? Yo creo que cada vez más, sí, cada vez más la gente está más informada o sabe incluso más. Antes la gente no sabía tanto. Antes, bueno, yo cuando era pequeña, sí, no mucho más lejos, ya tengo mis 30 y pico, pero cuando yo Sí, era muy chica no había conocimiento de nada. Yo veía a una persona que a lo mejor pues no tenía una marcha que para mí fuese una marcha como la mía, o la veía diferente, o incluso la veía en silla de ruedas, y yo no entendía qué estaba pasando ahí, porque esa persona tenía esa dificultad a la hora de andar, o iba en silla de ruedas, o tenía dificultad a la hora de hablar. Yo no entendía esa parte y creo que a día de hoy más se entiende y más información hay. Pero es que ahí donde hay mucha información hay mucha desinformación. Entonces jugamos aquí con un arma de doble filo que vosotros que estáis en los medios la conocéis mucho mejor que nosotros. Pero sí, creemos que tenemos la información al alcance de la mano, pero luego, ¿qué haces con esa información? ¿Realmente sabes asentarla como verdaderamente es? pues estamos acabando. Dices tu información, desde luego información sí que nos has dado. Yo creo que Aspace, cuando me puse en contacto con su presidente Antonio Hervás, pues me habló de ti, dice, va a ir Conchi. Creo que es una grandísima representante de Aspace con respecto a todo lo que nos has contado en este guión resumido que hemos querido hacer. Qué gran labor hacéis, te lo digo sinceramente, desde mi punto de vista, desde mi puesto de trabajo, valorando un grado de discapacidad de aquellas personas que nos vienen con esas limitaciones y que desde luego hay que darle su sitio y hay que no hablar tanto de inclusión ni de normalización, sino realmente trabajar para ello. Instituciones, Junta de Andalucía, de Diputación, Ayuntamiento, se está solicitando desde Aspace una residencia pues para aquellas personas en su último momento, o por lo menos los últimos años, ¿no? que puedan estar asistidos cuando en las casas, los domicilios no pueden tener todo ese apoyo, evidentemente profesional, que tenéis vosotros en la asociación. Sí, por Despídete, favor. despídete. Pues muchísimas gracias por invitarme, muchísimas gracias a los oyentes por escucharme, y que cualquier duda, cualquier cosa que necesitéis, que nosotros estamos abiertos, tanto yo como mis compañeras. Si no puedo venir yo, pues que venga otra compañera también de su punto de vista, pero yo pues lo que necesitéis me lo comentáis. Página de web aspace.com. Aspace Jaén. Aspacejaén, perdona, .com. .org. Org. Bueno, Aspace, en definitiva, Asociación para Paralíticos Cerebrales en Jaén,
Conchi Carazo, muchísimas gracias, psicóloga de la asociación, por haber estado aquí con nosotros y si ha servido para sensibilizar cada vez más también a la población con respecto al tema de los parálisis cerebrales, de los paralíticos cerebrales, yo creo que Conchi y sobre todo yo estaría muy satisfecho. Muchísimas gracias, Conchi, ya digo. Y muchas gracias a todos los oyentes de nuestro espacio de Los Rincones de la Mente en Gen Plus Radio. Hasta el próximo jueves.